Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que nos salvaste, nosotros que estamos viviendo el resto de nuestras vidas, el tiempo que tú nos permites, Señor, tú nos cuidas y nos llevas y nos guías hacia la verdad, y hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos, tú nos cuidas, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti, Señor. Te agradecemos por habernos dado esta preciada hora para poder aprender tu palabra. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos todos juntos libremente para aprender tu palabra y hacer comunión, pero a través de las plataformas online, Señor, que se pueda permitir transmitir la palabra, Señor. También esa gracia te la agradecemos. Las iglesias que están en Corea y todas las iglesias que están en todo el mundo, sabemos de que estás cuidando a cada una de ellas, por lo que te lo agradecemos, Señor. En estas dificultades, Señor, queremos creer más en ti, queremos obedecer más tu palabra y llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor, por lo que te pedimos de que estés más con nosotros y que nos sustentes con tu santo poder y con tu santa mano. Las personas que estén en medio de enfermedades, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los hermanos que están en débil de corazón y también los hermanos que están siendo tentados, Señor, te pedimos de que sostengas a cada uno sus debilidades y que ninguno caiga, Señor, y que les dé sus respectivas gracias. Tú que nos das las palabras que necesitamos en nuestro día a día, tú que nos enseñas el camino que debemos de caminar en esta hora, sabemos de que estás con nosotros aquí. La palabra que nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad, para que podamos comprenderla, para que podamos obedecer tu palabra, Señor, te pedimos de que nos des fuerza y poder. En esta hora todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta aquí. Muchas personas, debido a la pandemia del coronavirus, están sufriendo en todo el mundo, incluso están perdiendo las vidas y también se están enfrentando en muchas dificultades económicas. En Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, el sufrimiento por el coronavirus están pasando en situaciones muy inimaginables. En Corea, este año,
un virus llamado el COVID-19 ha provocado la mayor cantidad de pacientes en todos los últimos días desde que comenzó la enfermedad, ¿verdad? Pero no se preocupen demasiado. El mundo no va a terminar en nuestro tiempo, así que debido a que los cristianos seguimos vivos, es porque el Señor nos está dando una oportunidad, por lo que también pienso, ¿no?, que será como una última oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros, por lo que tenemos que soportar estas últimas dificultades a través de la buena fe. En el pasado, los cristianos sufrieron incomparablemente dificultades que se enfrentaron, fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron incluso asesinados por predicar el Evangelio, pero aún así mantuvieron su fe y predicaron. Pensando en el Señor que murió en la cruz para salvarnos, y pensando también en los santos y los obreros del Señor que pasaron por muchísimas tribulaciones y sufrimientos para que el Evangelio llegase hasta nosotros, por lo que yo creo que tenemos que confiar, ¿no?, y soportar estos últimos obstáculos a través de la fe en el Señor y superarlo. Lo que da pena, ¿no?, es que tenemos que reunirnos verdaderamente para poder hacer comunión, todo lo que queramos, para poder aprender la palabra, para evangelizar, pero es muy frustrante, ¿no?, y lamentable que no podamos ahora mismo en esta situación. Sin embargo, yo también creo que Dios también nos da estos sufrimientos para que confiemos más en Él, porque el Señor quiere que entendamos incluso más cosas para prepararnos para encontrarnos con el Señor que vendrá pronto. Entonces, cuanto más difícil es, más debemos de confiar en el Señor sin que nuestro corazón se debilite, ¿no? Si vemos en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Está escrito esta palabra. ¿No? Pase lo que pase, hay que soportar. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento y dolor, ¿verdad? Y también dice el Señor que afirmad vuestros corazones, para que la fe no se tambalee, sino que a través de la fe se haga más fuerte. ¿No? ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Además, podemos sentir que el Señor vendrá cuando nos encontremos en dificultades, ¿no? Por lo que antes de que el Señor venga, tenemos que superar estas dificultades a través de la fe, por lo que se nos ha dado también como una oportunidad en el que debemos de confiar más en el Señor. A través de las palabras que hemos leído hoy, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El domingo pasado estuvimos hablando bajo el título de el Espíritu Santo y los cristianos, y vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos guarda y nos guía hasta que entremos en el reino de Dios, al sostener a los santos salvos con la mano de la gracia, la palabra y el poder del Señor. El Espíritu Santo está dentro del cristiano salvo, y aquí consolador significa que no solo nos hace darnos cuenta de la gracia de que el Señor nos ha dado, sino que también siempre enriquece nuestro corazón a través de la gracia y nos protege con la palabra y también nos ayuda. Entonces, gracias al Espíritu Santo, estamos tan agradecidos y confiables que podamos regocijarnos sin
desilusión, en ninguna tribulación. No os dejaré huérfanos, como dijo Jesús, vendré a vosotros. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Desde el día de la salvación, el Señor no está lejos, sino está dentro de mí y yo dentro del Señor. La presencia del Espíritu Santo es lo mismo que decir que Dios está conmigo y que Jesús está en mí. Entonces, debido a que el Señor está con nosotros, no hay nada de qué preocuparse, temer y envidiar al mundo. Ahora bien, debido a que las personas no conocen bien sobre el Espíritu Santo, aunque hayan recibido la salvación, si no saben lo que es realmente correctamente el Espíritu Santo, no pueden vivir adecuadamente su vida en fe. Por lo tanto, puede tener una relación cercana, ¿no? Si se sabe más sobre el Espíritu Santo, como dice la Biblia, y cómo conoce a la otra persona en detalle, ¿no? Dado que saber quién es lo mismo que cuán cercanos estamos, se cree que si vamos a tener el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo y ser gobernados por el Espíritu Santo, necesitamos saber más sobre el Espíritu Santo. Como bien saben, el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, ¿no? Es uno de la Santísima Trinidad del Señor, ¿no? Y es perfecto, ¿no? Es un espíritu perfecto. Dios es santo y tiene una personalidad santa y perfecta. Es tan asombroso decir de que Él está dentro de nosotros, dentro de los santos salvos. Y como muchas personas se olvidan de esto, tienen problemas con su vida cristiana. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo y el Consolador, el Espíritu Santo. Entre ellas, como aprendimos la última vez, cuando el Espíritu Santo viene, va a reprender al mundo, ¿no? Va a reprender al mundo por el pecado, por la justicia y por el juicio, ¿no? Eso significa señalar lo que está mal y hacernos comprender lo que está mal, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora Él no reprende los pecados morales o los pecados que se han cometido, que se han cometido bajo de la ley, ¿no? Pero que no conocen al Señor, que ha redimido todos esos pecados realmente, ¿no? Es un pecado. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La razón por la que las personas son juzgadas no es porque haya hecho algo malo con la ley o moralmente, sino porque no conocieron ni creyeron en el Señor que redimió por todos sus pecados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso, que ya ha sido condenado, ¿no? Eso es lo que es la condición más importante. Así que reprende al mundo. Y ahora el pecado es el pecado por no creer. Y luego la justicia expía nuestros pecados cuando Jesús murió por nuestros pecados. Y por la resurrección el Señor se convirtió en nuestra justicia. Y el juicio que a través del diablo, ¿no? Y el hecho de que el pecado fue redimido y el rey del mundo, ¿no? Que fue juzgado al mismo tiempo en el que el pecado fue redimido, ¿no? El diablo ya fue juzgado. Allí se refiere a que sobre el pecado y la obra de Satanás ya terminaron. Y ahora, mientras nos hace dar cuenta de la gracia de Dios, el Señor ahora habita
dentro de los corazones de los cristianos salvos, está dentro de mí. Entonces, tan pronto como nos damos cuenta y creemos en la gracia de Dios, el Espíritu Santo entra en esa persona. El Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios y al mismo tiempo el Señor está en ella. Por eso, cuando somos salvos, cuando creemos, el Espíritu Santo ha venido en nosotros. Pero después de que yo recibí la salvación, cuando yo recibí la salvación, supe que mis pecados habían sido perdonados, pero no sabía que era salvación. Pero cuando aprendí la palabra, me di cuenta de que eso era la salvación, de que eso era nacer de nuevo, y lo siguiente asombroso es que cuando yo me di cuenta y creí en esa gracia, es el Espíritu Santo quien realmente me hizo creer, y que el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Y en ese momento fue algo asombroso. Y a partir de entonces, ahora vivo bajo la guía del Espíritu Santo, quien está conmigo, me protege y me guía. Y según las palabras de San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Qué frustrada debe estar una persona sedienta, ¿verdad? Solo puede pensar en agua. Sin embargo, si una persona sedienta no solo bebe suficiente agua, sino que también deja de tener sed nuevamente, no podrá decir gozo y paz en su corazón, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor que calmó la tormenta, Él calmó todas las tormentas de sufrimientos, de miedos y ansiedades que teníamos en nuestros corazones y nos dio verdadera paz y nos dio luego gozo. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo y hoy, como dijo Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos hace comprender la palabra de Dios y continúa enseñándola. Nosotros tenemos una palabra que los cristianos merecen conocer después de recibir la salvación. A partir de entonces, todo lo que tenemos que hacer es aprender con entusiasmo la Biblia, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el Maestro que realmente nos enseña la palabra. Nosotros tenemos al Maestro más asombroso dentro de nosotros. Por eso, enseña las palabras que los cristianos deben de conocer. Y esto es realmente sorprendente e importante. Y Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas, los cristianos, todas las cosas que deben de y merecen saber los cristianos después de recibir la salvación, porque todo esto no se puede enseñar a la vez, de una vez, ¿no? A medida que un niño crece, tiene muchas cosas que aprender. A medida que los cristianos aprenden y comprenden gradualmente la palabra de Dios, a medida que la sabiduría surge al conocer uno por uno y la sabiduría de vivir, y luego eso se forma en la personalidad, la sabiduría de conocer la voluntad de Dios surge a medida que los cristianos aprenden y comprenden la palabra de Dios, y así se refina el carácter, ¿no?, de Cristo como cristiano y que podrá vivir una vida en fe adecuadamente. Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
en estos días, cuando los políticos anuncian algo importante, los reporteros lo siguen, lo graban, ¿no? O lo taquigrafían y luego lo anuncian, ¿verdad? Pero las cosas que Jesús nos enseñó y realizó muchos milagros mientras, ¿no?, estuvo haciendo su vida pública durante 3 años y medio, son todas las cosas que Dios nos enseñó, pero los discípulos que siguieron al Señor no saben que no escribieron nada, pero sin embargo, después de que Jesús resucitó y ascendió, en los 4 evangelios, todas las obras de Jesús y todas las palabras que Jesús enseñó se registran con gran detalle y al mismo tiempo todas esas cosas, ¿cómo se pudieron registrar? Los discípulos lo hicieron todo porque se acordaban de sus recuerdos, ¿fue porque eran listos? No, como está escrito, ¿no? Y os recordará todo lo que yo os he dicho, el Espíritu Santo. Todas las cosas que incluso los discípulos no entendían, ¿no?, lo hicieron entender el Señor, ¿verdad? No solo escribieron las cosas que Jesús enseñó, sino detalladamente, lo que quiere decir cada parábola que el Señor quiso explicar. Y no solo a los discípulos, sino todos los santos salvos. Es una promesa que ha hecho el Señor a nosotros, a todos los santos salvos. El apóstol Pablo fue persiguiendo a los cristianos salvos, ¿verdad? Y Jesús, no solo salvó a esa persona, sino que le hizo escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo dijo que no había aprendido nada de los otros apóstoles. Como dijo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como les dijo a los 12 apóstoles, ¿qué es la salvación? Después de recibir la salvación, ¿qué es la Iglesia? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia? El Espíritu Santo fue el que le enseñó para poder registrar todas estas cosas con tanto detalle. Y Dios ya no nos permite escribir la Biblia como los apóstoles. Ahora el Espíritu Santo es el que me hace darme cuenta de la palabra que ya están escritas. Todas las palabras escritas fueron inspiradas por Dios. Y si vemos también en 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el Nuevo Testamento, como se escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, las palabras registradas por la inspiración del Espíritu no pueden comprenderse sin la inspiración del Espíritu. Si tiene buen cerebro, podrá conocer al mundo si también trabaja duro. Sin embargo, el misterio espiritual de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la palabra. Una mascota que tenga dentro, ¿no?, en su casa, un dueño, ni siquiera, aunque sea muy inteligente este animal, no puede conocer las circunstancias de su dueño. Por ejemplo, si el propietario tiene un negocio y va a entrar en quiebra y no pueda dormir mucho en ese momento, ¿el animal va a conocer su situación? No,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Al igual que dice la palabra que las personas tratan de conocer a Dios a través de su sabiduría, ¿no? Es algo sin sentido, es como si quieren, ¿no?, una comida, la quieren escuchar en vez de comer, ¿verdad? Es algo sin sentido, por lo que solo a través, ¿no?, de la inspiración del Espíritu Santo podemos entender las cosas que nos quiere decir el Espíritu Santo. Nosotros aprendemos la Biblia, recibimos instrucción y leemos la Biblia a través de personas, ¿no? Pero sin la enseñanza del Espíritu Santo en esas personas, no realmente podemos darnos cuenta tampoco. Por eso el Espíritu Santo nos enseña las palabras que merecemos conocer. Además, cuando necesitamos las palabras que leemos, aprendemos, oímos y decimos, Él nos hace recordar esas palabras también. No importa las cosas buenas que sepan las personas, es inútil si no lo recuerdas cuando lo necesitas. La sabiduría es lo que viene a la mente cuando piensa en lo que sabe, cuando es apropiado usarlo y beneficiarse de él. Es así. Y cuando sabes mucho y refieres a eso como conocimiento, recordarás el contenido de la palabra cuando sea apropiado y es prudente que puedas usarlo. Entonces, las palabras que leemos, las palabras que escuchamos, todas esas palabras, cuando nosotros las necesitamos, el Señor nos hace recordar, y cuando evangelizamos, en lugar de persuadir a las personas con nuestras sabias palabras, o por filosofía, o por historia, o por cierto contenido lógico, tenemos que hacer que las personas las comprendan a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos hace realizar las palabras. Me recuerda una palabra apropiada para transmitir al evangelizar. Cuando preparo yo o predico un sermón, el Espíritu Santo seguramente me ayudará para recordar algunas palabras que incluso algunas yo no recordaba bien, y es el Espíritu Santo el que me ayuda. Así que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que necesitamos en nuestras vidas y nos recuerda las palabras apropiadas cuando evangelizamos. Entonces, en Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo en general es general, pero si no tiene un arma, es un general que no puede pelear. Es como si fuese una persona que no puede obrar porque no tiene palabra. Los trenes donde no hay raíles no pueden circular. No importa lo bueno que sea un automóvil, si no hay una autovía correcta, ¿no?, donde las carreteras sean correctas, no puede correr correctamente. Así como el Espíritu Santo obra solo a través de la palabra. Es necesario preparar bien el camino para que un automóvil funcione, ¿verdad? E incluso un guerrero fuerte, no importa lo fuerte que sea, no puede pelear si no tiene arma, por lo que tiene que preparar sus armas adecuadamente. Asimismo, si el Espíritu Santo va a obrar entre nosotros, la espada que usa el Espíritu Santo, la espada que es la palabra de Dios,
que tenemos que leer, escuchar, memorizar y guardar la palabra. Es por eso que el Espíritu Santo usa la palabra como espada cuando la necesitamos. Nosotros, cuando realmente la necesitamos, el Espíritu Santo nos hace usar la palabra como espada, como arma. Entonces, incluso cuando Jesús fue probado en San Mateo 4, Jesús no trató de echar fuera al diablo con sus palabras y poderes especiales ni nada de eso, sino que todo el rato diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, hasta el final. Y venció todas las tentaciones del diablo con las palabras que están ya escritas. Es decir, la palabra de Dios. El diablo que trató de derrocar a Jesús, el Hijo de Dios, nosotros el diablo nos va a dejar en paz. Nosotros, los santos salvos, ¿no? La salvación no puede ser quitada, pero puede destruir nuestra vida cristiana. Entonces nos prueba hasta el final, en todo momento, el diablo. Y el Señor dice, no es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que son tentados. ¿Y cómo te ayuda? El Espíritu Santo te hace comprender la palabra, a través de la palabra. Entonces, una persona que lee, escucha y memoriza mucho la palabra, al igual como un general que está con un arco, ¿no? Al igual que afila bien las flechas, ¿verdad? O como si estuviera preparando todas sus espadas para la batalla. Yo cuando veo en algunos dramas, las personas que usan las espadas, hay personas que usan 2 cuchillos, ¿no? Que son cuchillos largos, y hay otras personas que usan cuchillos pequeños, ¿no? Que los lanzan y incluso los puede llegar a clavar en el corazón de las personas, ¿no? Por lo que las espadas, ¿no? Son armas aterradoras, los cuchillos, ¿no? Sin embargo, si ahora estamos aprendiendo y sosteniendo mucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo usará esa espada cuando sea apropiado. Por eso el Espíritu Santo no puede obrar sin la palabra. Por eso el Señor, que vence las tentaciones del diablo a través de la palabra, nos ayudará a vencer las tentaciones del diablo a través de la palabra. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es muy importante y es algo muy seguro. Vamos a ver en San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, si miran en el versículo 12, Jesús les dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Jesús les dijo muchas palabras a sus discípulos, pero de hecho los discípulos no entendieron nada realmente. Pero ni siquiera sin darse cuenta ni entender por qué habla tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablo tanto? Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará recordar. Por eso el Señor lo enseñó por adelantado, ¿no? Pero ahora no la podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando haces su vida en fe, si eres un peregrino, ¿no? Que vas en camino tu vida en fe, hay muchos caminos a tus otros lados, ¿verdad? Cuando ves el progreso del peregrino, el proceso se explicó de varias maneras, ¿no? Hasta que el cristiano salió, ¿no? Y pasó por la puerta estrecha para entrar en el castillo,
Pero hay muchas calles laterales que si haces algo mal sufrirás y morirás y luego volverás al camino correcto. Y yo creo que eso es todo lo que todos tenemos nosotros en nuestra vida en fe, aunque pueden ser en muchas formas diferentes. El diablo ha hecho muchas cosas, muchos caminos de lado. Es por eso que no sabemos cuándo caeremos de lado a menos que realmente recibamos la guía del Espíritu Santo. Si caemos en algún camino de lado, ¿no? Vagaremos e incluso sufriremos de hasta casi morir, ¿no? Y si llegamos al final esto causará grandes problemas, pero el Espíritu Santo nos guiará siempre por el camino correcto. Entonces el Espíritu Santo es quien nos impide ir hacia los lados y nos guía al centro de la verdad, ¿no? No a la izquierda ni a la derecha, sino que al centro, y es el Espíritu Santo el que nos guía. Entonces, como siempre, un niño debe tomar la mano de su madre y seguirlo para que no se pierda, y seguirla, por lo que nosotros debemos de ser sostenidos y guiados por el Espíritu Santo hacia la verdad. Según en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y nos enseña todo, el Espíritu Santo. Digamos que tienen un libro difícil, pero si lo leen, como es tan difícil, no lo saben, pero sería genial si el autor del libro pudiese explicar en gran detalle el significado de ese libro. Entonces sería más fácil de comprender. El Espíritu Santo, el reportero que escribió la Biblia, con la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Él es Dios y es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos enseña la palabra a nuestro lado o dentro de nosotros, qué buenos seremos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas profundas de Dios, nos las enseñe todas. Qué bueno sería todo eso, ¿verdad? Conociendo cada una a una. No significa esto que el Espíritu Santo te lo enseñe todo a la vez. Tan pronto, ¿no?, que nos vamos dando cuenta de las cosas, tanto como vamos obedeciendo lo que nos damos cuenta, tanto como nuestra fe crece, es inútil, ¿no?, hablar con los estudiantes cosas de universitarios, ¿verdad? Es decir, ¿no?, tienen que estar a su nivel, así como tiene que ser enseñado, hasta cierto nivel. El Espíritu Santo nos enseña a medida que nuestra fe crece. Por lo tanto, en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Desde el conocimiento, ¿no?, a Cristo Jesús, a medida que crece y crece, se da cuenta de algo más elevado, algo más espiritual, algo más importante. Entonces es el Espíritu Santo quien nos lo enseña todo. Vamos a ver también 1 de Juan capítulo 2, vamos a buscar 1 de Juan capítulo 2. Primero de Juan capítulo 2. Versículo 27, y 28, vamos a leer juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta palabra nos está enseñando algo muy importante. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta palabra no significa que no necesitáis que os enseñe la palabra. Dentro de la Biblia hay personas que enseñan y aprenden de las palabras de la Biblia. La persona que se da cuenta primero de la palabra, luego enseña a la siguiente persona, enseña a través de los ministros que el Señor ha ido estableciendo. Pero el dicho de que nadie de aquí necesita enseñarte significa que no necesitas ninguna sabiduría humana u otra enseñanza que no sea la enseñanza del Espíritu Santo. Por ejemplo, digamos que alguien en el mundo ha leído todos los buenos libros. No creo que haya leído todos, ¿vale? Digamos que tiene mucho conocimiento. Pero digamos que esa persona no ha leído la Biblia, solo la Biblia. Y hay otra persona que no ha leído tantos libros, pero ha leído mucho la Biblia. Entonces, ¿quién será más sabio? No hace falta decir nada aquí, ¿verdad? Los que conocen la Biblia son mucho más sabios. Esto no puede ser seguido con la sabiduría del mundo. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia? Hay astronomía, hay ciencia, hay moralidad, hay ética, hay filosofía, de hecho hay historia. Si conoce las palabras de la Biblia, puede saberlo todo. Como Dios, nuestro conocimiento irá aumentando. Pero te puedes atrever incluso a seguirlo con el conocimiento del mundo. Es imposible. El Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie humano os enseñe. Así que, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Cuando Jesús dijo que el Consolador os enseñará todo, es la misma palabra. Él os enseñará todo. Hay muchas cosas que los cristianos deben de saber y necesitan de saber. Algunas personas nos dicen a nosotros, ¿no?, de que nuestra iglesia predica bien el Evangelio, pero después de recibir la salvación, que no enseñamos correctamente sobre la vida cristiana, ¿no? Pero agradezco, ¿no?, por decir de que predicamos bien el Evangelio, pero la siguiente afirmación es incorrecta, ¿no? ¿La madre solo tiene hijos? Vean también los animales, cuando dan luz a su propia cría, ¿no? Yo no sé de dónde viene esa gran sabiduría, ¿no?, de nutrir, de limpiar, de protegerlo. Y cuando hay un gran sol, construye cualquier cosa para poder proteger, ¿no?, para proteger a su cría del sol. Es asombroso ver esto. Por eso, una persona madura realmente cuando tiene un hijo y lo cría. La iglesia hace que las personas sean salvas y luego no les da lo que Dios les enseña. No, no es así. El Espíritu que nos permitió recibir la salvación es el que nos enseña la vida cristiana después de recibir la salvación, ¿no? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, ¿verdad? Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, él os guiará a toda la verdad, ¿no? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo usó como cosas honoríficas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y la enseñanza
del Espíritu Santo es verdadera y no es mentira, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿no? Si escuchan lo que se enseña o se predica en nuestra iglesia, es posible que haya cosas que no conoce bien y que lo interprete incorrectamente. Hay que tener mucho cuidado si alguien lee un libro o escucha de alguien. Pero cuando miras el contenido que enseña todas las cosas más importantes en nuestra iglesia, en realidad es verdadero todo y no es falso. Así también a nuestros evangelistas, además de lo que enseña nuestra iglesia, por supuesto, cuando vi los obreros del Evangelio que predicaron la palabra en el pasado, además de nosotros, enseñaron realmente, ¿no?, la palabra y correctamente la palabra de Dios, y predicaron el Evangelio correctamente. Pero yo supongo que no conocían la palabra tanto como nosotros. ¿Por qué? No es porque nuestra fe sea mayor que ellos, sino que en ese momento no se adecuaba a la situación, ¿verdad? Nosotros hay cosas que ahora mismo no sabemos, pero cuando lo dejas quieto, ¿no?, en el futuro Dios te lo hace saber, ¿no? Entonces, si intenta enseñar solo porque algunas personas famosas en el pasado, ¿no?, han hablado en el pasado y hay cosas que están mal, ¿verdad? Tenemos que saber discernir. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, como dice la palabra, ¿no? Al igual que hay que quitar los relaves, tienes que discernir lo que está mal. Pero si miras el libro y lo enseñas como está, también está mal. Y si hay algo nuevo, como lo que escuchó en una transmisión, ¿no?, o leyó en un libro, ¿no?, no se apresure a hablar de otra cosa que no sea de la enseñanza en nuestra iglesia. Por favor. Pero si viene a la asociación de editores para ver si es correcto o no, nosotros lo sabremos, ¿no? Hay que también necesidad de discernir. Pueden haber impurezas en la plata y en el oro. Y entonces, para que se conviertan en puro, ¿no?, hay que quitar esas impurezas. Y así se pueden construir las joyas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Significa que la enseñanza humana debe de ser eliminada. Nuestra iglesia no es un lugar donde la gente se reúna para aprender literatura, filosofía, moralidad o palabras de personas famosas, nada. Venimos para recibir la enseñanza del Espíritu Santo y predicar, ¿no? Para recibir. Y para predicar nosotros necesitamos recibir primero la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? Y la persona que enseña también debe de primero recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Dios permite que las personas escriban la Biblia y prediquen y enseñen la Biblia a través de las personas. Sin embargo, si la persona que enseña aprende mal y enseña incorrectamente, todos los que aprenden están equivocados. Entonces, ¿no?, permanezcan en el Señor como Él enseñó, ¿no? Permaneced en Él, porque es verdad y no hay mentira. Permanezcan en el Señor como Él les enseñó. Y luego se enfatiza en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Por qué lo vuelve a enfatizar? ¿No? La vida en fe es morar en el Señor, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, después de recibir la salvación, estás viviendo una vida dentro del Señor. Morar en el Señor específicamente, ¿no?, es morar dentro de la enseñanza del Señor. Permaneced en Él. Permaneced significa que tiene que estar dentro de la palabra, tiene que obedecer la palabra. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él para que cuando se manifieste, cuando el Señor venga,
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué significa esto? Aquellos que son salvos se encontrarán con el Señor cuando el Señor venga. Puedo pararme frente al Señor, pero ¿cómo viví después de recibir la salvación? Todo eso se revela ante el Señor. La palabra, no nos alejemos de él avergonzados, significa que puede presentarse a él avergonzado. Si vemos en 1 Corintios 3, hay personas que edificarán casas con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, pero cuando pase el fuego, cuando todo se quema, todo lo construido con madera, heno y hojarasca se quema, pero todo lo que se haya construido con oro, plata y piedras preciosas queda. ¿Qué significa eso? Que la madera, heno, hojarasca son cosas que no tienen ningún valor en este mundo. En este mundo, el oro y la plata son cosas valiosas, pero ¿qué es lo más valioso? Lo más valioso aquí en este mundo es la divina palabra de Dios. Todo lo que está físicamente en este mundo es material. Y todo lo que es visible se quema con el mundo, pero lo que está hecho de la palabra de Dios es eterno. Es por eso que se revela el Señor, ¿no? Se revela en ese momento si nosotros hemos vivido por el Señor o si no hemos vivido por el Señor. Si hemos vivido por la voluntad del Señor o si no hemos vivido por la voluntad del Señor, ¿no? Algunas personas dicen, ¿no? que el cuerpo viene a la iglesia y tiene comunión, pero el corazón no obedece la palabra, ¿no? Entonces, personas que dicen, ya he recibido la salvación y ahora tengo que vivir de acuerdo a la palabra, no puedo vivir de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Eso no es intenta vivir a su manera, pero eso no es una vida en fe. Se revela cuando vaya hacia el Señor, ¿no? Yo vivía en otro lugar, ¿no? En vez de vivir por el Señor, yo viví por mis propios métodos. Todo eso se revela cuando estoy delante del Señor. Y qué vergonzoso sería cuando todo eso se revelase. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que no solo nos hace uno en Cristo, sino que también nos guarda y nos guía para que no nos desvíen, no nos desviemos de la palabra, por lo que debemos de morar dentro de las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Por qué nos reunimos el domingo, el miércoles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Para aprender mucho la palabra y tratar de usarlo? ¿O para mostrar todos tus conocimientos y jactarte de ellos? Algunas personas se jactan de haber leído mucho la Biblia y realmente agradezco por haberlo leído, pero yo no puedo jactarme de ello. ¿Obedeces correctamente incluso una sola palabra de las palabras que tú has leído? Hay una persona que yo conocí antes, era ya bastante mayor, su cabeza era así de grande y su cuerpo era pequeño. Es porque la hormona del crecimiento se cortó durante la cirugía, ¿no? Había una persona así en nuestra iglesia. Pero cuando yo veo esto, por sabiduría no, sabes, como así, con una cabeza grande, pero cuando obedece como un niño, ¿no? No sabe. Es un gran problema. Es una deformidad espiritual, al fin y al cabo. No podemos jactarnos de lo que sabemos mucho, ni podemos jactarnos de haber leído mucho la Biblia. Leo mucho, ¿no? Y la Biblia hay lecturas extensas y definidas. La lectura extensa es mucha lectura, ¿no? Que ha leído docenas de veces, ¿no? Al año y dice, oh, eso es genial, pero hay que hacer una lectura realmente intensiva, en detalle. Entonces, si nos fijamos en Isaías 34:16, ¿qué significa inquirid en el libro de Jehová? Que hay que leerlo atentamente, ¿no?
cada palabra, cada significado que tiene. Aunque lea un capítulo al día, tiene que leer ese mismo capítulo otra vez, el mismo día, hasta que lo comprenda, ¿no? Para que esa palabra se convierta en su fortaleza, en su corazón, ¿no? Se tiene que convertir en alimento y se convierta en sabiduría, pero para eso tienes que obedecer esa palabra, ¿no? Si obedeces esa palabra, te das cuenta de lo siguiente, y si obedeces la otra palabra, te das cuenta de lo siguiente, y así sucesivamente. Entonces, a las personas que obedecen, el Señor le da más, pero a las personas que no obedecen, el Señor les quita. Hay algunas personas que han recibido la salvación durante muchos años y han aprendido mucho, pero si escuchas pero luego es decir, que han aprendido mucho y han estado mucho siendo salvos, pero realmente no han aprendido nada, ni saben nada. Como dice la palabra, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay dos, porque no hayan recibido la salvación, o si es salvo porque no ha obedecido lo siguiente y el Señor no le ha hecho darse cuenta de lo siguiente. Seguimos en San Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, el Señor enseña a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Si tú le dices al Señor, por favor, enséñame, entonces el Señor te dice, ¿qué te gustaría aprender y hacer? Pero te enseña, pero para obedecer, para usarlo. ¿Vas a usar la Biblia para tu propio bien? Incluso hay personas, que aprendiendo mucho la Biblia y quiere usar los conocimientos de la Biblia para usarlo por su propia cuenta. Eso está muy mal, muy mal. Tiene que, ¿no? Por eso, el dicho de que vivimos en el Señor significa no solo saber mucho de la palabra, sino que tienen que vivir una vida obedeciendo la palabra. La iglesia es un grupo de enseñanza también. Hay miembros de la iglesia, ¿no? Es decir, nos reunimos para ser enseñados. Y no solo recibir la enseñanza, sino es el lugar en el que se juntan los que obedecen la palabra. El lugar donde se reúnen las personas obedientes que vivan en la enseñanza es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La cabeza se transmite desde los nervios craneales del cuerpo a los nervios centrales y luego periférico, y luego cuando la cabeza actúa como se le ordena, ¿no? A la punta del dedo, de la mano, del pie, la voluntad del Señor, la cabeza, se transmite a todo el cuerpo, y todos los miembros del cuerpo hacen lo que la cabeza les ordena. Ese es el cuerpo. Es un cuerpo normal. Y una iglesia normal, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo, ¿no? Que es la cabeza, ¿no? A través de los nervios, ¿no? El Señor nos distribuye toda la palabra y hacemos según la voluntad de acuerdo a la cabeza, que es la palabra, ¿no? Entonces, ¿no? Está o no está en él, si ha estado en el Señor o no ha estado en el Señor, en ese momento es cuando realmente se revela. Ahora mismo es lo mismo, ¿no? Estamos todos juntos, testificamos de que somos hermanos y hermanas, pero realmente se revela verdaderamente delante del Señor. Por eso, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En ese momento, ¿no? Cuando tú dices, yo no he vivido bien por el Señor, en ese momento ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, esa persona, el destino es el mismo, que es el cielo, pero el eterno galardón va a ser diferente. Y se va a arrepentir para siempre por no haber poder conseguir ese gran galardón que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Para no nos alejemos de él avergonzados. No solo tenemos que ser enseñados a través del Espíritu Santo, sino que también tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Qué tan difícil es el hebreo y el griego, ¿no?
cuando vas pues a algún seminario. El inglés también es difícil, el alemán también, y el español incluso es difícil. Pero el hebreo es incluso muchísimo más difícil, el griego también es difícil. Sin embargo, los textos originales en griego y hebreo, y retomando el idioma original y aprender la Biblia profundamente, imagínense que hacen así. Sin embargo, si la enseñanza del Espíritu Santo no va a saber ni va a comprender nada, aunque supiesen leer. Aquellos religiosos judíos que habían hablado hebreo desde su nacimiento, que asesinaron a Jesús, ¿no? Y habían aprendido de la Biblia hebrea toda su vida. ¿De qué sirve eso, al fin y al cabo? Por eso es asombroso que tengamos la enseñanza del Espíritu Santo. Sin la esperanza del Espíritu Santo, no se puede conocer verdaderamente la Biblia. En Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros también debemos de decir eso cuando leemos la Biblia, esa oración: Señor, abre mis ojos y déjame entender el significado sutil de tus palabras, Incluso al escuchar los sermones: Dios, por favor, ayúdame a entender esa palabra. Escuchan las mismas palabras, pero algunas personas se dan cuenta de ello en sus corazones y se convierte en un gran consuelo, gozo, fuerza y sabiduría, pero mientras que otras simplemente escuchan y pasan de largo. Si el Espíritu Santo no te hace comprender, no sirve de nada, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Señor, enséñame la palabra, déjame ver las maravillas de tu ley. Entonces el Espíritu Santo te preguntará: ¿y qué harías aprendiendo eso? Entonces tú dirías: pues tengo que predicarlo. Pero entonces el Espíritu Santo te dirá: sí, pero primero tienes que obedecer tú primero. ¿Vas a enseñar a otras personas sin ni siquiera tú obedecer? ¿Y lo vas a usar así, sin más? Entonces no te puedo enseñar. El Espíritu Santo puede decir así, ¿verdad? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Al leer la Biblia, y cuando escuchan los sermones, y cuando aprenden la Biblia con entusiasmo, debemos de orar para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros corazones para entender la Biblia, para obtener el conocimiento completo. Vamos a buscar un momento Efesios 3. Efesios 3. Capítulo 16. Voy a leer desde el 14. Efesios capítulo 3, del 14 al 16. Voy a leer yo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma y le envió esta carta, ¿no?, a los miembros de la iglesia de Éfeso, y también estas palabras se nos está dando a nosotros en estos momentos, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, debido a que es un asunto de tanta importancia que ha orado tan fervientemente, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo, ¿no?, fortalece el interior del hombre con el poder y el Espíritu Santo, pero para ello debes de orar con fuerza. La oración ferviente del apóstol Pablo debe de convertirse en nuestra oración, y esa oración nos fortalecerá por medio del Espíritu Santo, ese hombre interior. Nuestras almas tendrán que pedir a nuestros corazones que sean fuertes. Si vemos en Efesios 6:10, 10:11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra, para resistir al diablo. ¿Cómo podemos resistir al diablo con nuestras fuerzas? ¿No? Después de Dios, el diablo es el que tiene más sabiduría y poder. Después de Dios. Entonces, nosotros, si no estamos espiritualmente armados, no podemos hacer nada. Y para luchar contra este enemigo y ganar, para derrotar al enemigo, debes de estar entrenado como un ejército fuerte. Y para luchar contra el diablo, también debes de tener un arma adecuada. ¿No es así? Un ejército fuerte puede vencer a un ejército fuerte. ¿Cómo puedes vencer al enemigo si no eres más fuerte que el enemigo? Nuestro enemigo es el diablo. Para poder vencer las tentaciones y trucos de nuestro adversario, el diablo, debemos de ser fuertes por el poder y la fuerza de Dios. La vida en fe es una guerra, la vida cristiana. Necesitamos saber quién es nuestro adversario, ¿verdad? Hay 3 enemigos principales nuestros, según en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, ¿dónde está ese enemigo? Dentro de mí. ¿Dónde? Mi cuerpo, mi carne. La lujuria de este cuerpo. El viejo carácter del cuerpo se refiere. Incluso si eres salvo, ese carácter que aún no ha cambiado permanece, ¿no? Esto está en contra de Dios y está en contra de la obra del Espíritu Santo y lucha continuamente contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales. ¿No? Si vemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La palabra en contra, en inglés se dice against, ¿no? Se dice enemigo. Está en contra del Espíritu Santo. Nuestro hombre interior debe de vivir según el Espíritu Santo, pero ¿dónde está la persona esa que se interpone en el camino y se opone a la obra del Espíritu Santo? Está dentro de mí, es el deseo del cuerpo. Este es el carácter antiguo y esto va a seguir peleando. Entonces el apóstol Pablo incluso dijo que golpeo mi cuerpo para obedecer. El cuerpo no le gusta vivir según la voluntad de Dios. Cuando escucha el sermón, dice, oh sí, la palabra de Dios es verdad y es justicia, hay que vivir de acuerdo a la palabra, y se decide. Y después de eso, cuando sale, después de esa hora, ¿tengo que vivir realmente así? Y al bajar las escaleras, dice, oh, yo tengo una situación. Y cuando sale, ve una casa bonita, ve un coche bonito, ve
ve personas guapas y guapos y empieza a ver cosas que le gustan, ¿no? Hay otra mente en marcha, está perdido. Oh, me gustaría ser así también. La idea de que estaba tratando, ¿no?, de vivir de acuerdo conforme a lo que había dicho, ¿no?, se vuelve borrosa y de repente incluso desaparece. Los pensamientos de la carne los hace mantener firme, ¿no?, a esa persona que no piense en las cosas del Señor. Cuando Jesús dijo que iba a morir en la cruz y resucitó, pero dijo, no digas esas cosas, ¿no? Esas cosas no van a suceder. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, dijo, ¿no? Porque Satanás estaba obrando en Pedro para derrocar a Jesús, porque dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿No? El diablo te hace pensar más en las cosas carnales antes que, ¿no?, te pone tus pensamientos más, siempre te mete tus pensamientos, en vez de las cosas de Dios, te empieza a meter pensamientos, ¿no?, tuyos, propios. Por recibir la salvación no quiere decir que el diablo ya está fuera de ti, no. Como dice el cántico, el diablo tendrá muchos trucos feroces para atraparte, ¿no? Él tiene muchas tácticas, el diablo. ¿Cuán sabio es el diablo? ¿Cómo podemos vencer al diablo a menos que nos fortalezcamos con la fuerza de la sabiduría y el poder de Dios? Para vencer este mundo perverso y obsceno y vencer al diablo y luchar, si no estás fortalecido por la palabra de Dios, debes de ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si vemos en Gálatas 5:16, yo les digo, anden según el Espíritu Santo y no cumplirán los deseos de la carne. Y yo les digo, anden según el Espíritu Santo y no cumplirán los deseos de la carne. Echemos un vistazo en Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo del 22 al 24, desde el 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a un problema personal. El apóstol Pablo, después de que recibí la salvación, ¿no? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, como dijo eso, ¿no? Hubo momentos en el que pertenecían en el cuerpo, incluso después de recibir la salvación. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Esta palabra es lo que dice una persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Después de recibir la salvación, el hombre interior que hay dentro de mí, ¿con qué pagaré todos los beneficios a Jehová para conmigo? ¿No? El hombre interior tiene un corazón desesperado por pagar la gracia del Señor, amar al Señor y vivir para el Señor después de recibir la salvación. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿no?, que se rebela contra la ley. No es una ley así literal, sino es un poder, es una fuerza, ¿no? Esta cosa, ¿no?, tiene una fuerza de caer, la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Y por eso cae. El reposavasos. Pero, al igual, dentro de nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y luego hay un poder, una fuerza de la carne, ¿no?, del cuerpo contra él. Es la ley del pecado, ¿no?
contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que se pelean continuamente, que se rebelan. La ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si el hombre interior no es fuerte, al fin y al cabo, te vas arrastrado de la carne, ¿no? Del poder de la carne. Si atas la pierna con un pájaro y un ratón, el pájaro le atará para volar en el aire y el ratón intentará arrastrarlo por agujero del ratón. ¿Quién gana? ¿Quién ganará? El que tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Si es un gorrión enfermo, si le atas en un ratón grande, ¿no? Será arrastrado por ese ratón y será comido. Pero un pájaro que es poderoso como un águila, ¿no? Seguramente arrastre ese ratón hacia el cielo, ¿no? Pero aquí dice que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado de que está en mis miembros. ¿Qué? Mi alma, es decir, está viendo que se está yendo arrastrado, es decir, como cautivo, ¿no? Este hombre interior, y se está sufriendo. Quiere decir esto: mas miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este sufrimiento seguramente haya esta pelea después de recibir la salvación. Es una personalidad dual, ¿no? Es algo extraño. Hay un corazón dentro de mí que trata de obedecer la palabra del Señor, pero hay otro corazón de mí que la odia, y los dos luchan, ¿no? El hombre interior, si es como un niño, si somos débiles, nos llevará cautivo el cuerpo, la carne, siendo arrastrado sin saberlo, ¿no? Pecan porque se sienten atraídos por los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos de la carne, y luego más tarde sufren, ¿no? Caen de un lado a otro, y cuando crece un poco más, ¿no? Un 50 y un 50%, ¿no? Vive según el cuerpo y luego vive según el Espíritu Santo, luego va y viene, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Es por eso que la ley del pecado y la muerte en este cuerpo atrae, no quiere llevar cautivo al hombre interior dentro de mí. Y esta fuerza y este poder no puede ser superada por nuestra voluntad y nuestros esfuerzos. No puede vencerse una persona a sí misma. Aunque lo intenten, por mucho que lo intenten, no pueden. Sin la ayuda del Espíritu Santo no pueden. Vamos a buscar un momento Romanos 8, 1, 2, porque es donde está la respuesta. Romanos 8, 1 y 2. Esta palabra. Vamos a leer todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora la respuesta es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay personas que malinterpretan esta declaración. Las personas que están en Cristo son personas salvas, ¿verdad? Aquellos que son salvos nunca serán juzgados nuevamente. Y la condenación es lo mismo que juicio. Pero por supuesto aquí las palabras, ¿no? En Romanos 8, 1 y 2 son diferentes, ¿vale? Nosotros somos salvos, pero si el hombre interior es arrastrado por el hombre exterior y es guiado por la ley del pecado y la muerte, entonces pecamos. La desobediencia es un pecado y vivir de acuerdo a la carne es un pecado. Y eso es condenado. Será condenado por eso. Incluso si una persona salva peca, eso es pecado. Y si pecas, el Señor lo condena a eso. Dios señala ese pecado. Y nuevamente, si vives según la carne,
Al fin y al cabo, como dice la ley, condenará a esa persona porque está infringiendo la ley. No eres juzgado, pero el pecado es pecado. Entonces, decir que no haya condenación significa que si la persona salva está dentro del Señor, no peca y no será condenado por el pecado. ¿Cómo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo, ¿no? Si está dentro de Jesucristo. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo significa el poder del Espíritu de vida. La vida tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder. Es por eso que me libera de la ley del pecado y de la muerte dentro de mí. ¿No? Porque los deseos del Espíritu Santo están en contra de la carne. Tiene que golpear la carne, porque me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Si explicamos la palabra de que estamos en Cristo Jesús más específicamente, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Esta palabra es muy importante. Hay personas, ¿no? Pero eso no significa que las personas que son salvas no serán juzgadas. Tiene un significado más profundo que eso, ¿no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no siguen la carne, sino que caminan según el Espíritu. Esto es el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una ley de gravedad, pero los pájaros se levantan en contra de la gravedad. Así como un águila se eleva hacia el cielo, el poder del Espíritu Santo libera y vence, ¿no? Esta fuerza, esta ley del pecado y la muerte. Incluso un pájaro que está volando caerá si disparas con la pistola porque se muere. Porque cuando la vida se acaba se cae. Existe la fuerza de la gravedad que cae, pero no cae si la sostienes, ¿verdad? Entonces, la ley del Espíritu que está dentro de mí, la ley del Espíritu de vida en mí, ese poder. Debido a que es más grande que el poder del pecado y la muerte, nos ha hecho libres. Ahora, si vive por el poder del Señor, puede vivir sin pecar. Yo recibí una llamada telefónica de un país extranjero hace un tiempo y un hermano me dijo, este pastor enseña mal la Biblia, ¿no? Dice, es incorrecto decir que si una persona salva vive por el Espíritu Santo, puede vivir casi, no completamente, pero casi sin pecado, y está mal. Casi sin pecado, pero está mal, entonces debe de pecar. Si vivimos por el Espíritu Santo, no podemos ser completamente como el Señor, pero podemos vivir sin pecar. ¿Deberían de pecar? Es porque se está tratando de racionalizarse a sí mismo. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Estás diciendo que irás al cielo y serás perfecto? No, te está pidiendo que seas perfecto como Dios mientras estás en la tierra. Seréis pues santos porque yo soy santo. El Señor nos pide que seamos santos como Él, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Si es eso lo que nosotros queremos y anhelamos. Miren la vida del apóstol Pablo. Después de que recibió la salvación, ¿en la Biblia está escrito algún pecado que cometió? Jesús me dijo que me iba a arrepentir mis pecados, pero Jesús es el único que puede decir eso. Aunque nosotros no podamos convertirnos
no podamos convertirnos como Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de Jesús y José es el modelo más obvio de Jesús. No hay ningún pecado en la vida de José, es modelo de Cristo. En 2 de Pedro 3, 11, 12, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles, ¿no? ¿Cómo no pueden haber manchas e irreprensibles y van a seguir racionalizando con el pecado? ¿Eso dónde? ¿Cómo puede ser? Tienes que encontrar lo que está mal, ¿no? Si en la Biblia está escrito en la Biblia está escrito que no es correcto, ¿vas a seguir aún así diciendo y negándolo? No. Si vivimos por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Puede ganar al pecado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. ¿Está mal algo de esto? Esto es algo natural. Si no, algo está mal, entonces. Mejor dicho. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? En Jesús, dentro de Jesús. Si vemos en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el interior tienes el poder de la palabra y el Espíritu Santo, tienes el poder de la vida. Entonces, da muchos frutos. No es fruto del cuerpo, sino fruto del Espíritu Santo. Decir que no, aquí está escrito que separados de mí nada podéis hacer, significa que no puedes hacer nada sin el poder del Señor y nada sin la vida del Señor y ni el poder del Espíritu Santo. Serás echado fuera como pámpano y se secará, como dice la palabra. Si yo le golpeo fuerte con un puñetazo a esto, se puede romper, pero esta fuerza está en el puño. Si estuviese en el puño, debería de cortarse esa muñeca, ¿no? Cuando cae. Pero ¿dónde está la fuerza realmente? Dentro del cuerpo. No está en las manos ni en los pies, está dentro del cuerpo esa fuerza. ¿Dónde está ese poder? Dentro de la iglesia, que es del cuerpo del Señor. Cuando aprendemos y obedecemos la palabra en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y hacemos la voluntad del Señor, que es la cabeza, el poder del Espíritu Santo nos sostiene y nos usa cuando estamos dentro de ella. Nos permite hacer la voluntad de Dios, nos permite predicar el Evangelio. Y eso es estar como pámpano, sujeto a la vid. Y cuando estamos pegados al cuerpo, entonces el poder aparece a través, ¿no?, del cuerpo. Y cuando vemos en la historia de nuestra iglesia, hay incluso evangelistas, ¿no?, que dicen, ¿no?, ya conozco la Biblia tanto como sé, y entonces se van a predicar por sí solos. Y algunas personas dicen que hablan bien inglés, que es guapo y guapa. Y cuando evangeliza, ¿no?, aparecen personas que son salvas y que escuchan alabanzas de que son buenas personas predicando, entonces quieren hacerlo solo, ¿no? Y cuando estás aquí en un grupo, como se siente que no tiene mucho que ver, pues esa persona se decide y dice, voy a ser independiente. Y así al final se va. Como Lot dejó a Abraham. Como Dimas dejó a Pablo, porque ama al mundo. Si vemos en Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La enseñanza del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo son rechazados. Y sigue sus deseos. Quiere que su codicia sea glorificada para su propio beneficio. ¿Y qué pasaría?
se seca rápidamente, como una berenjena, al fin y al cabo. No al 100%, no hay nadie que funcione bien eso. Incluso después de verlo, algunas personas se van, incluso. Pobres personas, personas estúpidas, al fin y al cabo, que han aprendido durante tanto tiempo, al fin y al cabo, porque separados de mí nada podéis hacer. Es dejar al Señor dejando a la multitud donde el Espíritu Santo obra y se revela el poder del Espíritu Santo. ¿No es así? Ahora, nosotros debemos de pegarnos a la multitud hasta el día de la venida del Señor, aprender la palabra y obedecer y recibir la guía del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar hasta aquí. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú que nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y a través de la palabra nos renuevas, nos santificas y nos perfeccionas, Señor. Y también esa gracia por permitirnos, por vivir bajo tu gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros somos muy débiles, por lo que, Señor, te pedimos de que sostengas cada una de nuestras debilidades y que con tu poder y con tu palabra, Señor, no nos desviemos a las cosas vanas de este mundo, sino que podamos seguir tu santa voluntad, Señor, para que el hombre interior dentro nuestro pueda ser fuerte y que pueda ganar a todas las tentaciones del diablo y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Te pedimos de que guíe todas nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.